En el año 2021 murieron 70.000 personas de sobredosis por fentanilo. La punta de un bolígrafo, que no es nada, si ponemos ahí la sustancia en la punta de un bolígrafo, con eso se puede morir una persona. Sepan ustedes, los familiares, que hay recursos legales para obligar a una persona que tiene una adicción. ¿Qué tú prefieres? ¿Que tu familiar se aleje de ti o que tu familiar muera de una sobredosis? Mi gente, bienvenidos al Marco de Marcos. Hoy vamos a tratar un tema muy serio y preocupante. Y para eso tenemos a la doctora Vivian Pasos, que es psicóloga especialista en el tratamiento de uso de sustancias. Bienvenida, doctora. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a usted por estar aquí con nosotros. ¿Cuáles son las drogas que más se usan frecuentemente en este momento? Es muy interesante esa pregunta, Marco, pero me encantaría que me dijera Vivian, no doctora Vivian Paso, porque eso me da tensión. Ok, ya nos relajamos, ¿verdad? Ya. Ok, insisto en la pregunta. ¿Cuáles son las drogas que más se usan frecuentemente? La gama de las drogas es tan amplio que te diría que es dos hojas de lista de las posibles drogas que las personas pueden usar. Dos hojas con listas de drogas que se pueden usar. Oh my God. Lo menos No que sabía uno había se tanta. puede imaginar como un pegamento, puede ser una adicción, que la gente lo huele, muchísimas cosas. Pero para contestar tu pregunta, que es bien interesante, te diría que la más que abre la puerta al resto de las drogas y que las personas no lo tienen categorizado como una droga es el alcohol. El alcohol después entonces se tratan cuando el alcohol deja de darte sensaciones placenteras, se va a la cocaína, al crack, a la marihuana y también lo que es los medicamentos recetados. Puede la persona desarrollar una adicción a algunos medicamentos que son recetados por los médicos, como el Xanax, las benzodiazepinas, todo eso. O sea, te diría que el alcohol en estos momentos es la más generalizada, que la gente no lo califica como droga, pero en realidad el alcohol sí es una droga. Sí, es verdad, nadie lo piensa como una droga. Sí, Como y se te usa diría, tan... Gaby, que es una de las adicciones más difíciles de tratar y de que las personas se recuperen. ¿Por qué? Mira Porque tú. está aceptado por la sociedad. Eso O sea, sí es verdad. tú vas a una tienda llena de licores, te puedes comprar la tienda completa y no tienes ningún cargo, no tienes ningún proceso judicial, es aceptado socialmente. Entonces cuesta más trabajo rehabilitar a las personas de esa adicción. Yo tengo, sobre eso tengo una pregunta. Los jóvenes, bueno, fue muy gracioso porque un día yo fui a un supermercado y llevaba 2 botellas de vino y me pidieron la licencia. Ay, Y a mí me bien. resultó eso tan... Yo le dije... Te vieron muy jovencito, te dieron un halago. Yo le dije al muchacho, digo, mijito, yo puedo ser tu abuelo. Dice, señor, yo lo sé, pero es una regla. Es una regla y hay que cumplirla. Y entonces, bueno, dije, bueno, me reí. Sí, claro, ¿verdad? Pero a los adolescentes tienes que tener una edad para que te vendan bebidas. Exacto. Eso también se encuentra en los jóvenes dentro de esa cantidad de personas. Sí, mira, las adicciones, es muy bueno lo que tú estás tratando de expresarme y que yo me voy a
a ir a ese camino, ¿no? De Sí, poderte porque me preocupan los responder jóvenes. que las adicciones no están reflejadas o digamos centradas en un grupo de edad, ni en un grupo socioeconómico, ni en Ni étnico. determinada profesión. Claro. Puedes encontrarlo en todas las profesiones, en todas las edades, en todos los grupos sociales. Puedes encontrar eso. ¿Qué pasa? Que los jóvenes, en mi opinión, es más favorable de rehabilitar. O sea, de resolver el problema de la adicción, porque están empezando. Claro. Entonces, cuando ya la adicción está, que es parte de la vida de la persona, y lleva muchos años usando determinadas sustancias, Claro. es más Es más difícil de Más resolver, complicado. más complicado. Entonces, los jóvenes pudiera hacerse toda una campaña en la que se incluya las escuelas, las familias, importantísimo, los padres, que puedan tener medidas de prevención, porque en todo tratamiento la prevención es más importante que la cura. Si tú Por puedes supuesto. prevenir que esos jóvenes no se vuelvan adictos, porque en esa edad, por ejemplo, los adolescentes, ¿qué es lo que puede pasar? Que ellos exploran y empiezan a probar diferentes sustancias para ver. Esa exploración no quiere decir que esas personas se vuelvan adictas. Si hay toda una intervención a tiempo de los padres, los familiares, las escuelas, los psicólogos, los terapeutas, que puedan ayudar a esa juventud que empieza a salir de la adicción lo más rápido posible. Y te tengo una pregunta, que todo el mundo lo ha visto en las noticias. El fentanilo. ¿Qué es el Gravísimo. fentanilo? ¿Cómo vino a ser popular? ¿Cómo eso empezó como una cosa recetada o cómo? Sí, mira, el fentanilo, hay dos tipos de fentanilo. El fentanilo que es hecho en un laboratorio, que es como medicina, que Para es una receta. con una receta, y es una sustancia que ayuda, se puede utilizar en los procesos quirúrgicos y para aliviar el dolor, sobre todo de las personas que están en un cáncer terminal, por ejemplo. Ya. Pero eso se elabora, se fabrica en un laboratorio. Sí, está controlado. Farmacéutico, está controlado. Pero existe también el fentanilo que se fabrica de manera ilícita. Y esa es la que estamos viendo. Y esa es la que está siendo grave en estos momentos, porque la primera, la que es medicinal, que la utilizan, la producen, mejor dicho, las farmacias, los farmacéuticos, se asegura que las dosis no sean mortales, que las dosis no puedan quitarle la vida a una persona, pero de lo contrario, el que se fabrica de manera ilícita no controla eso. Sí, no se No sabe. se controla. Entonces el peligro del fentanilo, que se puede producir de varias formas, en líquido, en polvo, en píldoras, y que se está utilizando para mezclarla con todos los tipos de drogas. O sea, una persona que está fumando marihuana con un cigarrillo electrónico corre el riesgo del líquido que pueda del tener. líquido que le hayan puesto unas goticas y tener una sobredosis. Mi madre. Una persona que esté usando la cocaína, el crack, piensa que está usando una sustancia pura, ya eso se acabó. Eso, no hay sustancias puras hoy en día. Puede que a esa persona le hayan puesto polvo de fentanilo. ¿Por qué hacen esto? Lo hacen para maximizar el producto, tener más ganancia, hacerte más adicto, y que tú entonces te volviste adicto, lo quieres volver a usar. Y el peligro, Marcos, está
en algo que te pasa a ti que no puedes oler, ¿verdad? Oh, sí, yo no tengo olfato. Que no tienes No, olfato. sí. He perdido el olfato. El fentanilo Por años. no se huele y no sabe a nada. O sea no, que no se detecta. no se detecta porque tú lo huelas o te Sí, no sepa tiene- algo. Claro. Entonces No sabes. te no pudieran sabes. poner fentanilo en un vaso de cerveza con las goticas y tú no lo sabes. Oh. Te lo pueden poner Wow. en el crack, en un cigarrillo de marihuana, en cualquiera Sí. droga. Y ese es el peligro Wow. de lo que estamos viviendo hoy en día. Y es una crisis no solo en Estados Unidos, Mundial, ¿no? es una crisis que el primer país que está consumiendo fentanilo es los Estados Unidos, después viene Alemania y después viene España, También España. también en España. O sea que es una crisis, para nosotros es una crisis devastadora Sí, yo en solo lo he este visto país. aquí, Terrible. de verdad. Sí. Es terrible, mira, en el año 2021 murieron 70.000 personas de sobredosis por fentanilo. ¿Qué es esto, Dios mío? Muchas más personas murieron por fentanilo que los fallecidos en la guerra de Vietnam junta y de Afganistán. Oh my God. En la guerra de Vietnam fallecieron 58.000 personas y en la guerra de Afganistán 2.400 personas. Si tú lo Wow. sumas, el Sí, es más. fentanilo está casi en 10.000 más que Wow. estas guerras devastadoras. Qué barbaridad. En estos momentos ya este país va por 1 millón de personas fallecidas por sobredosis de opio sintético y de fentanilo. En este año. Ya en estos momentos. Un momento. En estos momentos. Vivian, yo tengo una pregunta que me ha surgido en el medio de tu conversación, de tu explicación. ¿Qué es el fentanilo? ¿Una fruta, una hierba? No. ¿Cómo es que una fruta, es caballero? Bueno, no sé. Es una ¿Cómo que una- sustancia. Pero bueno, puede ser, yo Sí, estoy porque- preguntando. Sí, la pregunta es oye, válida. oye, Ok. la penicilina es una raíz. Sí, es No estoy una diciendo ninguna sustancia bobería. sintética, es Mami. un opio sintético que se Oh. produce y es interesante porque la persona que lo inventó, que llegó a producir el fentanilo, Como una medicina. como una medicina, era un belga, Paul Jensen, y él lo hizo para reducir el costo de la morfina, porque la morfina era muy costosa, para ser más efectivo en el tratamiento de los dolores, anestésicos, anestésico en las salas de operaciones, y lo descubrió en el 1960. Pero es o sea, es un descubrimiento, Es una un investigación descubrimiento de una investigación. loable. De una cosa Exactamente. sintética que lo ¿Entiendes? crearon. Que Sí. Pero crearon. loable, es una Sí. cosa, loable quiere decir que es favorable a la humanidad. ajá. A la sí. humanidad, ¿Entiendes? aliviar las Sí. personas que están en cáncer, en las fases Ahora, terminales. lo que tú me estás hablando es una cosa monstruosa. O sea, una cosa que Es hay, devastadora. Es es devastadora, criminal. es una cosa devastadora criminal. lo que está pasando con esta crisis y por eso te doy las gracias y a ustedes dos que me hayan invitado, porque pienso que hay que aumentar el nivel de conciencia en la población, el nivel de conocimiento. Que tú dices, bueno, me gusta la marihuana porque toda droga da algo de placer, Claro. si no da algo bueno, Claro. si no la gente no se enganchaba, Por no se supuesto. volvía adicta, no Por la supuesto. usaba. Entonces, el propósito de haber sacado esta medicina fue, como tú dices, loable para la humanidad, Claro. muy bueno. Pero ¿qué pasó? Que en los años 90 se empezó a hacer popular, y cuando la pandemia, pues las cifras explotaron de Claro. personas utilizando este tipo de droga, los opios sintéticos. Yo quiero saber, porque esto me ha... Yo oía fentanilo, pero yo realmente no tenía la magnitud
de lo que es este problema gigantesco que tiene la humanidad. ¿Cómo una persona puede detectar que, por ejemplo, decías tú, en la cerveza, en algún lugar están puestos el fentanilo? Muy buena pregunta. La dificultad o el problema mayor es que no lo puedes oler, Figura, ni como tú decías. ni te sabe a nada, no tiene sabor. Pero existen unas tiritas que venden en la farmacia y en algunos lugares, que esas tiritas te dan, tú lo puedes poner en la droga y te puede dar En la esa, droga, en la droga, la Bueno, cerveza, la lo que sea. sustancia, porque puede sustancia ser que el tú estás líquido, En el usando. agua. en el agua, sí. En la sustancia que tú En la estés cerveza, si usando. tú crees que te la han A puesto. una Coca-Cola. Entonces, esas tiritas son como unos test Claro. de droga, que si la persona sale positiva la tirita, sabe que tiene fentanilo Y y puede- no Claro. lo utilizaría. Claro. Pero la otra parte de este problema es que esas tiritas pueden darte un negativo falso. Wow. O sea, que te da Imagínate negativo y es falso Sí. porque te puede dar falso, entonces tú utilizaste la Sustancia. sustancia y ¿qué pasó? Que sí tenía fentanilo porque te dio negativo falso, o no tenía fentanilo, pero detectó otra sustancia que es mucho más potente y peligrosa que el fentanilo, que es el carfentanilo. El carfentanilo es otra sustancia que es también mortal, y es muy, pero muy peligrosa. Y es muy peligrosa. Ya O tú sea, hay sabes. maneras de Sí. detectarlo, pero no son 100% seguras. Y Vivian, tú estabas hablando de la marihuana y el uso que puede ser una adicción. Ahora, ¿qué piensas entonces de el uso de la marihuana medicinal, que ahora es una cosa muy Sí, popular? esa es muy, muy buena tu intervención, Gaby, porque hay un desconocimiento en la población muy grande en cuanto a la marihuana, sobre todo en los jóvenes. Dicen, bueno, si es medicinal, esto es bueno. Y lo voy a usar porque si es medicinal y lo están usando, pero hay una gran diferencia en eso, y la diferencia es que a la marihuana medicinal le sacaron, por procedimientos que hacen químicos, el componente recreativo y le dejaron solamente el componente medicinal. Entonces la gente dice, no, la marihuana es buenísima, pues me relaja, me hace esto, me hace sentir bien. Claro. Da la risita de la marihuana. La risita de la marihuana. Ay, qué bien me siento. Sí. Porque el sistema de recompensa, que este es un sistema, que este es un mecanismo biológico, asocia droga con placer. Por supuesto. Y entonces droga con placer, el sistema de recompensa, que no es otra cosa que la conexión que existe entre las neuronas y que te da recompensa, te da gratificación Instantánea, sí. instantánea. Entonces ese sistema de recompensa se afecta y cada vez tú tienes que usar un poquito más para sentir el efecto que usaste, que sentiste al principio de utilizar la droga. Claro. La marihuana tiene un problema muy serio para los jóvenes estudiantes, Ok. que afecta el sistema cognitivo, la habilidad de aprender nueva información, porque este sistema de recompensa tiene que ver con la motivación, cómo nos motivamos para hacer cosas, tiene que ver también con el aprendizaje, con el placer, con el comportamiento. Entonces, si la persona está en una edad en que debe aprender, los jóvenes que están estudiando, los High school, adolescentes, sí. le interfiere el proceso de aprender nueva información. Mira tú. Y esa es una cosa bien dañina Interesante, sí. que los jóvenes no lo saben. Claro. No lo saben. Es cierto que la droga
forma parte de un desequilibrio cerebral. Bueno, hablé... La adicción, hablé- dirás, Sí, ¿no? la adicción. La Sí, adicción, la perdón. adicción Les de la hablé droga. del Ajá. sistema de Exacto. recompensa, que es el que facilita el desarrollo de la adicción porque la persona asocia placer con droga. Claro. Pero existe, por ejemplo, en las enfermedades mentales, sabemos que el desequilibrio mental de las sustancias que conforman el cerebro, que son muchas sustancias, Ujú. pues a veces cuando hay un desequilibrio en esa composición química, ¿no? que tiene esa sustancia del cerebro, pues hace que la gente padezca de depresión. Pero mi opinión muy personal es que cuando una persona tiene una adicción hay que ir bien profundamente a la causa de esa adicción. Y Sí. pueden ser problemas emocionales. Claro. ¿El Una por qué? persona, una mujer que fue violada Sí. y trata de olvidar este recuerdo, pues Claro. ¿qué hace? Pues se pone high. Se pone Claro. high Claro. para esas cosas que están subyacentes, Claro. no recordarlas. Claro. Por Erróneamente buscan Sí, otra salida buscan. fácil. Es una forma de automedicamentación. Claro. Yo me estoy tratando de quitar cosas de mi mente, de mi vida que pasaron, que fueron bien traumáticas, bien fuertes. Y con la droga lo que hago es coger un break. Ya. Claro. Un recreo, no pensar y además Y siento te lo placer. tapan. Ya. Pero ¿qué pasa? Que a la medida que tú vas incrementando el uso de una sustancia, La tolerancia. la tolerancia, ¿qué pasa con la tolerancia? Es igual con el alcohol. Es lo La mismo. gente que bebe, Lo mismo. bueno, Sí, que sí. bebe frecuentemente Mm, un trago no es suficiente. Claro. Necesitan media la botella. Exacto, sí. porque la tolerancia Sí. se Aumenta. afecta. Entonces Aumenta. ya tú, Sí. con lo que iniciaste tu proceso, ya no te va a satisfacer y tienes que ir Claro. buscando más y más y más. Sí. Pero volviendo al fentanilo, es 50 veces más poderoso que la heroína y 100 veces más fuerte que la morfina. Y ese es el riesgo que están corriendo las personas. Mira, un bolígrafo, la punta de un bolígrafo, que no es nada, si ponemos ahí la sustancia en la punta de un bolígrafo, con eso se puede morir una persona Oh my God. por utilizar fentanilo. O sea, con la Sí. puntica de un bolígrafo. Pero estás la hablando del sustancia. fentanilo. El que el está fabricado. Sintético. No, los dos Los son dos. sintéticos, Ah. pero el que está fabricado, elaborado de manera ilícita. Ajá. El otro no, el otro tiene parámetros, Tiene sus sí. parámetros médicos en que la persona sabe que no me va a hacer daño. O incluso tengo una anécdota muy interesante. Tengo un gran amigo que lo quiero muchísimo, que es médico, y él ha pasado procesos de salud muy serios y le iban a tratar dándole para sus dolores fentanilo. Y él dijo, no, fentanilo Le médico. cogió un pánico Médico, porque no, él dijo- en la hora dijo, no, a mí no me den eso. Bueno, yo haría lo mismo. No me den eso. Es que yo no quiero. Por eso es tan importante Claro. este show, yo creo, porque esto Muy yo no lo importante. sabía, que había dos tipos de fentanilo. Ni yo tampoco. Bueno, yo no sabía nada. Yo estaba en China. Y es una buena oportunidad verdad. para conocer, enterarse y Sí. sensibilizar a la Es población verdad. de la importancia que tiene hablar con tus hijos para que los jóvenes no se vean en eso. Y las personas que ellas mismas tienen problemas, buscar ayuda. Busca Por ayuda. supuesto. Y la hay, y no importa que no tengas dinero para pagarlo, existe la ayuda. Y Así si tienes mismo. un familiar, pues también puedes ayudarlo a ese Claro. familiar. Y hablando de las recetas, como el fentanilo es recetado, un tipo de fentanilo, ¿qué papel tú piensas que juegan en las recetas médicas en las adicciones?
Bueno, las recetas médicas tenemos que partir de la base que los médicos la mandan. Tenemos que partir de esa base que los médicos la mandan para resolver un problema, para ayudar a una persona. Pero ¿qué puede suceder? Que esa persona, por ejemplo, te mandaron el alprazolam porque tú tienes un problema de ansiedad. ¿Y qué puede hacer esa persona? Que cada vez que tiene un problemita y se siente ansioso, un alprazolam. Sí. Porque no puede lidiar con la situación. Entonces, ahí es donde viene la adicción a determinados medicamentos. O que no puede dormir, Xanax, para dormir. Y entonces, es el peligro, ese es el peligro, ¿no? Claro. No, yo conocí a varias personas que con el Xanax tenían ese problema. Que se tomaban el Xanax para poder dormir y eran adictos al Xanax. Y ya después no pueden dormir sin el Xanax. Cuando los médicos que trabajan con nosotros, porque somos un team, que hay psiquiatras, hay terapistas, y en ese team, cuando nosotros nos damos cuenta o se lo informamos a los médicos nos lo dicen a nosotros, y ellos lo que tratan es de quitar ese medicamento, quitarlo progresivamente. Sí. El medicamento a que la persona se ha vuelto adicta, y mandarle otras cosas. Porque son adicciones a drogas médicas, a medicamentos. Claro. Sí. ¿Ya? Vivian, ¿cuál es o cómo se detecta la sobredosis? ¿Cuándo se sabe eso? Muy buena pregunta. Bueno, vamos a hablar de la sobredosis de los opiáceos, de opio sintético, de fentanilo. Lo primero que le pasa a la persona es que las pupilas se contraen. Se ponen tan pequeñitas, que es como un puntico de un bolígrafo. Así se ponen las pupilas. La otra cosa que le pasa a la persona es que se pone a dormirse. O pierde la conciencia, se desmaya. ¿Qué hay que hacer en esto? Mantenerlo despierto. Oye. No te duermas, estate conmigo, estate despierto. Otra cosa que pasa, que cuando puedes ver que la persona está en sobredosis, es que empieza a respirar con dificultad. O deja de respirar. O respira con dificultad o deja de respirar. O empieza a emitir sonidos como que no puede respirar o como un ronquido, algo así. Emite sonidos raros, ¿verdad? La otra cosa que pasa es que la temperatura del cuerpo baja de manera tremenda. Dios. Entonces, otra cosa que pasa es que se ponen pegajosos. Te toco, está en sobredosis y te pusiste pegajoso, tu piel se pone pegajosa. Te pueden salir manchas también, en la piel. Y ahí lo que se sugiere es que es muy difícil saber que una persona está bajo la influencia de una sobredosis. Tú no lo sabes porque a lo mejor tú no estabas en el momento en que utilizó la sustancia. Entonces, ¿qué debemos hacer? Estamos viendo que la temperatura del cuerpo le baja, que no puede respirar, que está frío, que tiene manchas en el cuerpo. Todas esas cosas las estamos viendo. Si lo queremos ayudar y hacer algo que ayude a salvar una vida, es a esa persona acostarla de lado para que no se asfixie. ¿Qué más se puede hacer? Hay un spray nasal, que se llama NASCAR. Entonces tú le das a la persona si lo tienes disponible. Claro, si no lo tienes, imagínate. Lo primero es llamar al 911. Claro. Eso es lo primero. Claro. Como siempre. Llamar al 911, si tú estás ahí, hay otra persona, fulano, llama al 911, estate con la persona, no la abandones, quédate ahí hasta que venga la ayuda. Vírala de lado para que pueda respirar, y despertarlo, que se te mantenga. Que no lo dejes que se duerma. No lo dejes que se duerma. Y trátalo, no sabes lo que está pasando porque tú no estabas en el momento que usó la sustancia.
trátalo como si fuera una sobredosis. Es preferible. Y ayuda a salvar una vida Sí. con eso. Sí, porque tú puedes pensar que es un infarto o cualquier cosa. Sí, pero es Exacto. mejor Pero ya estar hay- seguro que arrepentido. No, pero también con lo que usted ha dicho, es tocarlo y si está pegajoso ya tú sabes que... No, Vaya, eso me yo- impresionó. Puede cambiar sí. el color de las uñas. Yo, por de la verdad- falta de Impresionó oxigenación. mucho. No, es tremendo esto, tremendo. No. Pero es Pero- bueno que se hable de esto, como les dije ahorita, que las personas en la sociedad se sensibilicen. Claro. Porque Claro. yo he tenido pacientes que han salido del hospital ingresados con sobredosis por fentanilo, que casi se han muerto. Y dice, pero yo no usé fentanilo, yo lo que usé fue cocaína. Ah, pero ahí estaba. Pero estaba Ahí mezclado en la ahí cosa. estaba mezclado. ¿Me entiendes? Entonces, lo mejor sería buscar ayuda rápida cuando las personas tienen una adicción, Sí. cuando la persona no tiene conciencia del problema, porque en lo que es la recuperación hay diferentes etapas. Hay una etapa de La negación, negación. que yo estoy muy bien, yo tomo alcohol porque a mí me gusta el Sí, alcohol claro, y me claro. pone happy y estoy feliz, yo no claro, tengo ningún claro. problema. Claro. Entonces, yo uso el crack porque me gusta. La piedra la uso porque me gusta. Sí. Y no tengo problema. Y todo el mundo te está diciendo en la familia, busca ayuda. O los amigos, busca cómo tratarte ese problema. Claro. Y tú estás en, no, eso yo lo hago porque me gusta, pero eso no, a mí Eso no sí es me verdad. da ningún problema. Pero Eso es súper después común. viene una etapa en que tú ya empiezas a decir, tendré un problema. Porque todo el mundo me está diciendo que tengo un problema. Y Sí. empiezas como a aceptar Claro. que tienes un problema, que ese es el primer paso para la recuperación. Tú aceptas, es verdad, déjame buscar ayuda. La acción, cuando tú empiezas a buscar la ayuda, Claro. esa es la acción. ¿Qué puede pasar? Que tú buscaste un centro donde te rehabiliten, te ayuden y tú empiezas a mejorar, pero la primera fase es la más difícil. Claro. Es donde está ¿Cómo el mayor salir de- peligro de la recaída. Claro. Ujú. En las primeras fases puedes tener una recaída, pero la recaída nosotros la vemos como parte del proceso de rehabilitarse. Vale. ¿Por qué? Diste un pasito atrás, aprendiste qué pasó, por qué te pasó, Ujú. qué mecanismos tú puedes utilizar En vez de caer otra en vez vez. de para no volver a caer. Lo Claro. primero que se aconseja es alejarse de las personas y los lugares donde uno suele obtener la droga. Los teléfonos los borras, los bloqueas. Claro. No pasas más por ese lugar. Ujú. Te alejas de esas supuestas amistades, porque son supuestas amistades. Te alejas de ellas y entonces ya ahí tú estás poniendo de tu parte para poderte rehabilitar. Esa es parte de la labor Sí, suya y del equipo. tuya. Tuya, perdón. Tuya. Perdón, doctora, Vivian, perdón. Vivian. Perdón. Pero es que es apasionante este tema. Es Es apasionante. apasionante No, y sí, alarmante sí, y a la súper. vez. Y alarmante. Muy ¿Y sabes alarmante. lo que a mí me fascina de este trabajo? Es que es un proceso de aprendizaje constante. O sea, Claro. nosotros no podemos conformarnos con saber qué es el fentanilo, qué es esto, qué es lo otro. Tenemos que estudiar. Claro. Tenemos que estudiar Más porque allá. siempre está saliendo alguna sustancia nueva, Claro. un nuevo tratamiento, Claro. una nueva medicina que puede ayudar. Por Claro. ejemplo, el alcoholismo. Sí. Ujú. Las personas que sufren de alcoholismo, pero un alcoholismo bien serio, han desarrollado un medicamento que lo mismo es en pastillas que en inyecciones, que se llama Vivitrol. Ok. Vivitrol. Ese medicamento que hace, Pero bueno. No, es que no hemos... Yo no es la primera vez que oigo eso. Tú tampoco. Vivitrol. Bueno, tú no medicamento. tienes un problema de alcoholismo. Claro. No, ya sé, pero es que son Sí. cosas que yo estoy aprendiendo aquí muchísimo. Y yo Y aprendo también todos creo los que todos días. ustedes también están aprendiendo. Porque Y
Yo aprendo todos los días, aprendo de los pacientes con que trabajo, aprendo de la literatura, aprendemos todo, el equipo. ¿Y qué pasa con el Vivitrol este? Bueno, el Vivitrol es un medicamento que es muy efectivo en el tratamiento de la adicción al alcohol. ¿Por qué? Porque ese medicamento trabaja en todo el sistema que te hace adversión, rechazo. Rechazas entonces Aversión al alcohol. alcohol. Oh my Entonces, God. Qué bueno. tú Eso llega está un buenísimo. momento que no lo puedes ni oler. ¡Ay, qué desagradable! Qué bueno. Pero, fíjate, si tú tomas alcohol estando en ese medicamento, vas a terminar ingresado. Que te va a dar vómitos, te va a Bueno, porque te está desestabilizar, Bueno. te va a... Pero no ¿sabes? se muere. No. Ah, entonces un gustazo, un trancazo. Sí, va a ir para el Va hospital para el hospital. y no va, Sí. tú sabes, y después de esa experiencia tan traumática no va a querer, No va a querer. No volver sé. a usar, Claro. volver a Vaya. utilizar el Claro, alcohol. claro. Ha sido muy efectivo. Nosotros tenemos en el centro pacientes que están en ese medicamento y hemos visto Interesante. un desarrollo. Tengo pacientes que llevan un año sin tomar alcohol. Tenemos Gracias a pacientes eso. que llevan 7 meses. Qué bueno. Pero además no es solo el medicamento, es participar en los grupos, Claro. en la terapia individual, Claro. en todo, una Claro. serie de cosas que son las que apoyan lo que es la rehabilitación de la persona. Por supuesto, porque todos tienen una base psicológica. Claro. Y también una base biológica. Biológica. Correcto. Biológica también, pues el cerebro empieza, dame más, Claro. dame más, Claro. por el sistema de recompensa. Hablando de biológica, no tiene eso nada que ver con los genes ni nada de eso. Ay, qué buena pregunta, me encanta eso. Esas son las causas de por qué las personas se vuelven adictas. Porque es genético. También puede Las ser. causas, como yo las veo y las vemos nosotros en mi trabajo, son multifactoriales. O sea, no es una sola situación, una sola cosa la que hace que una persona se vuelva adicta, sino múltiples factores. El aprendizaje. Tú naciste en una familia de alcohólicos, donde el alcohol se usa para festejarlo todo, para toda ocasión, y tú aprendes a tomar. Incluso pacientes que tenemos han reportado que sus padres de niños le decían, toma aquí, prueba, Ahí voy. Y prueba, ahí prueba. empezaron. Entonces es aprendizaje, es la predisposición genética. ¿Qué cosa es la predisposición genética? Y en eso a mí me gusta hacer mucho con los pacientes un genograma, le llamamos, que es ver las enfermedades en la familia, uso de droga, ya. todo eso para ver de dónde viene el problema. Entonces, muchas personas tienen en su familia personas que también usaron alcohol, cocaína, Abusaron de Dice- sustancia. abusaron, Ya. usaron de sustancias. ¿Y qué pasa? Que la predisposición genética tú la vas a tener. O sea, igualito que la gente hereda la diabetes. Porque a lo mejor tu mamá fue diabética y Claro. tú tienes el gen Y eso de se la da- De predisposición. predisposición. No quiere decir que porque alguien lo tuvo, tú Claro. necesariamente lo vas a desarrollar. Puede ser que no lo Claro. desarrolles. Si tú sabes, oye, yo tenía un tío, Sí. un papá, una mamá que eran alcohólicos, mejor yo no toco eso. Ujú. Porque tengo la predisposición genética de desarrollarlo, Claro. de poder desarrollar esa enfermedad. Sí. Porque la adicción es una enfermedad crónica. No es un problema de falta de voluntad, Ujú. de que seas una mala persona, de que seas un antisocial porque usas droga, nada de eso. Es una enfermedad crónica en que influye el medio ambiente, tu predisposición genética, Sí. también el aprendizaje que tuviste y cuando hay, por ejemplo, traumas, cosas que están ahí debajo, Ujú. es una manera que la persona se está automedicamentando para no enfrentar su realidad,
Pero lo que pasa es que después que pasa el momento high que tuviste con la risita de la marihuana Sí. o por lo que sea, viene el arrepentimiento, Ujú. vienen los síntomas, viene la afectación a la salud física, Ujú. a la salud mental, vienen todos esos problemas que son realmente necesarios de tratar con un equipo de personas que te puedan ayudar, porque tú solo es muy difícil. Hay quien sí lo ha logrado, Sí, pero es Sí. muy difícil. sí. Resolver Ujú. una adicción solo, sin ayuda profesional, es algo muy, pero muy difícil. Me llama la atención esto que has dicho, que es una enfermedad crónica. Crónica, Entonces, como tal, hay que tratarlo. hay que tratarlo. La familia entonces tiene que concientizarse Sí. que es un enfermo el que Es está, un que enfermo. no es que está borracho, que no. Sí, que es una enfermedad. Oh. Sí. Y eso ayuda mucho, le da una perspectiva de problema diferente, porque en la familia donde hay un adicto, todo el mundo se afecta. Claro. Todo el mundo se afecta. Y en esa familia puede haber personas que sean los los Enablers. facilitadores. Sí. Los Claro. facilitadores. Claro, para que se tranquilice. Ya no, porque Sí. si tú no trabajas, tú no haces nada y alguien trabaja para que tú tengas un techo donde dormir, comida que comer y tú estás dedicado 100% a la droga. Esas personas que están a tu alrededor son los facilitadores, los Claro. enablers, los que están de cierta manera consciente o inconsciente, porque no todo el mundo lo hace con una mala intención, Por está supuesto. facilitando que esa persona siga. Por eso a veces dice, tiene que tocar fondo. Oh, ya. Cuando la gente toca fondo hace así. Y tiene que salir. Entonces ahí cuando tiene que salir es que buscan la ayuda. Hay personas que lo han perdido todo, que han perdido la familia, porque qué esposa o esposo o compañero Claro. Yeah. aguanta eso. Claro. Han perdido la familia, han perdido los hijos, han Claro. perdido el trabajo, Sí. Por supuesto. no tienen dónde vivir, se Los han amigos. convertido en amigos, se han convertido en personas homeless, sin casa, sin Sí. vivienda, y han vivido debajo de puentes, producto de la adicción. Y es muy Muy triste triste, muy triste. ver una persona que termine en esas condiciones, pero hay, repito, que hay ayuda. Busquen la ayuda que existe, aunque no tengan recursos económicos. Hay centros Mira, hablando que de eso, tienen, sí. ¿Existe aquí en Miami algún centro donde las personas puedan tener algo de ayuda para esta sí, existen varios adicciones? centros que trabajan con seguros, Ujú. otros que la persona no tiene seguro, pero da la ayuda, como el lugar en que yo trabajo, que voy a hablar de él porque de otros no Hombre. conozco, que se llama New Horizon, que está en el área de Alapata, y la dirección es 1469 Northwest 36 Street, Miami, Florida 33142. Pueden llegar allí a buscar la ayuda y realmente no importa que no tengan recursos, los vamos a atender con mucho gusto. Ay, qué Ya bueno. sea para la marihuana, para la cocaína, para el propio fentanilo, para lo que Todo. sea. Hay un tratamiento para el fentanilo también con medicamentos. Ujú. Para la adicción a los opiáceos, a los opios, a En los opios general. sintéticos. Hay un medicamento que los psiquiatras que trabajan con nosotros lo pueden prescribir, que tienen que tener determinadas condiciones las personas, y el medicamento, el nombre comercial es Suboxone, y los ponen en ese tratamiento y todos los meses. Es un tratamiento que se llama MAT, en inglés es Medical Assistant Treatment, un tratamiento basado en una ayuda médica, porque el doctor es el que los está monitoreando, el doctor es el que sabe la dosis, si es mejor en pastillas, si es mejor que lo inyecten, según el estilo de la vida de la persona, Por supuesto. los seguros que pueda tener, o si no tiene seguro, tenemos fondos
para el centro atender. es comunitario, Importante tenemos eso. fondos para atender a esas personas. Eso es bueno para que la gente lo sepa. Sí. Gaby, yo me quedé enganchado con una cosa que hablamos ayer en el trabajo de mesa es un trabajo de mesa que hacemos para que ustedes disfruten de los comentarios y la información de la doctora. ¿Qué cosa? Que tú hablaste en Nueva York, de un centro. Ay, sí. Yo me quedé Vivian. pasmado con eso. ¿Qué es lo que tú piensas? El otro día yo estaba leyendo, bueno, haciendo el research para este episodio, y vi un artículo de el primer sitio de inyección higiénico Ujú. en New York, En Nueva York. en Nueva Sí, York. eso existe en Europa. ¿Qué Eso tú existe opinas de en esto? Europa. Lo que ellos facilitan es que las personas que son, por ejemplo, dependientes a la heroína Ajá. y que se inyectan, y a veces se inyectan la heroína ligada con la cocaína, y eso Sí. le llaman la bomba, porque La es una bomba, bomba ya tú lo que sabes. se ponen. Entonces, a esas personas en Europa lo vi, en Ámsterdam, lo vi que están esas enfermeras y personal de ayuda médica que les facilita las agujas para que no compartan las agujas con otras personas y evitar otras enfermedades que vienen causadas, como el SIDA, por usar Claro. agujas de otras personas. Claro. Pienso que es bueno que le Ok. faciliten lo vería yo como un arma de doble filo, que es bueno que le faciliten las agujas y que tengan cierta seguridad en lo que usan, pero por otro lado, mi opinión es que en estos momentos ninguna persona que use droga está a salvo por el problema del fentanilo, que se lo pueden poner a cualquier tipo de sustancia. O sea, que es Sí. bueno que usen jeringuillas que nadie ha usado, que estén Higiénico, seguros, que sea sanitario, higiénico, sí. pero por Lugar otro limpio. lado No es sabes si está ligado. la ruleta rusa, Claro. que tú no sabes qué pusieron en Por esa supuesto. sustancia. ¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI haya alcanzado la drogadicción, este tamaño tan Sí, gigantesco? niveles salvajes, Sí, diríamos, salvajes, niveles sí. salvajes, niveles salvajes. Mira, yo pienso que es también multifactorial y que tuvo una influencia muy grande en que la adicción a los opios, al fentanilo, a las sustancias subiera, la pandemia. Sabía que ibas La a tocar eso, pandemia. porque es verdad. Después de la pandemia, las cifras se incrementaron por el aislamiento social, la soledad, La soledad, los problemas financieros que le trajo a la gente la pandemia, las enfermedades, la pérdida de amistades y familiares Y Murieron. que divorcios murieron, también. las separaciones cuando la pandemia, Una eso que tú hecatombe. dices Oye, es sí, de cierto. verdad. El índice de divorcio subió, por lo menos en los Estados Sí, Unidos. no es broma, fue, ¿no? Ya. Fue altísimo, fue altísimo. Entonces, todos esos factores hacen que la gente, muchas personas, buscaran una manera de automedicamentarse para no enfrentar todos esos problemas que Sí. estaban pasando en la sociedad y aumentó el uso de la adicción. Es que el tiempo durante Era la un tiempo pandemia, muy difícil. también no sabíamos para dónde iba esto, ¿Ya? especialmente en el principio. Todos No, y estábamos duró con bastante tiempo, miedo. duró mucho tiempo también. Sí, Gente que perdió el trabajo, gente que tuvo que ir a su casa a trabajar, se aisló del resto de la sociedad, claro. gente que perdió familiares. Sí, la gente que Imagina, se... Hay personas que perdieron casi todos los miembros de su familia. Claro. Es verdad, Entonces, eso es un verdad. shock, eso es un trauma. Son- Claro. Eso es un trauma. Vivian, ¿qué mensaje tú le pudieras dar a la gente que está encerrada en ese problema? Que tiene una adicción. Que ¿Qué, tiene qué una consejo adicción, le darías que- tú? Sí. Bueno, lo primero que yo pienso es que lo más importante es la prevención.
La prevención es la forma más efectiva de poder evitar una enfermedad. Ya la enfermedad está presente, ya la persona tiene la adicción, pero está en negación, dice que no, que le gusta la cerveza o le gusta lo que le guste. Oh, sí. ¿Qué se puede hacer? Dependiendo de la gravedad del problema, sepan ustedes, los familiares, que hay recursos legales para obligar a una persona que tiene una adicción, aunque no lo reconozca, para que entonces intervenga lo que es los jueces en dar una orden, y eso se llama Matchman Act, en que el familiar, tiene que ser un familiar, Sí. sabe que su hija, su hijo, su esposo, quien sea, está en una situación incontrolable con relación a la droga, Adicción. pueden ir a la Corte de Salud Mental y de Sustancias también, y presentar una solicitud ante el juez llevando el número de seguro social de la persona, Todos los datos todos legales. los datos, dónde Normal. vive, dónde están, y pedir una orden ante el juez en que tiene que comparecer la persona, y si no comparece, pues comparece familiar, le mandan citación, interviene la policía, el sheriff, intervienen en ir a buscar a esa persona para que comparezca ante la corte, y entonces el juez da una orden de tratamiento involuntario. O sea, yo no quiero, pero el juez dio la orden. Así que, Cumple con esa orden, porque si no vas a ir a la prisión. por supuesto. A la prisión. Qué interesante, eso no lo sabía. Y eso para la nada. familia a veces no lo sabe, pero tiene ese poder de querer ayudar. Claro Wow. que esto trae muchos conflictos. Sí, el Muchos drama de conflictos en familia. la familia, porque la gente dice, no, me va a odiar para toda la vida, me va a coger roña, no se va a dirigir más a mí, pero no importa. ¿Qué tú prefieres? ¿Que tu familiar se aleje de ti o que tu familiar muera de una sobredosis? Eso es lo que las personas tienen que No, es la verdad. valorar. Es la verdad. ¿Cuál es? Después de esta clase magistral que ha dado la doctora Vivian Pasos, solo puedo decir que detrás de la tormenta, detrás del ciclón, detrás del tsunami, hay calma, hay esperanza, hay visión de futuro. Y sale el arco iris. Así ¿Verdad? mismo. Sí, Así mismo. hay soluciones, Gracias. hay ayuda. Gracias, que Miri. es lo más Así mismo. importante. Yo creo que este programa ha sido un bálsamo para todos ustedes, para nosotros, una información impagable. Pero espérate, antes de irnos, abuelo. Sí. Abuelo, espérate. No, yo estoy Tenemos esperando. que darle las gracias a todos los suscriptores. Sí, Claro. sí, Vivian. Vamos a decir la verdad. Es que ahora ya son emocionamos. más de 2,000 suscriptores, subscribers que Efectivamente, tengo. Que tenemos. amigos. Gracias, gracias, gracias a todos ustedes por integrarse a la gran familia En el Marco de Marcos. Con Gaby. Y si todavía no lo has hecho, suscríbete. Y toca la campanita. Y si te gustó el tema de hoy, déjanos un comentario y comparte. Los esperamos el próximo lunes. Hasta entonces.